Hola, bon dia a tots i a totes. Gràcies per estar ací. Estem molt contents de com està funcionant l'InnoCovid. La veritat és que és una experiència que ens alegra i estem molt contents de com va anar la sessió d'ahir, la dels pòsters i avui la sessió de les ponències. Vos recordem que durant les ponències no anem a obrir els micros, però que si voleu fer alguna pregunta teniu disponible el xat i els nostres companys agafaran les preguntes i després les passarem als ponents. Comencem la sessió amb Fernando González Candelas. Ell és catedràtic de genètica de la Universitat de València i és investigador en el Centre de Salut Pública en Fisabio, on dirigeix la secció d'epidemiologia molecular. Avui va presentar-nos la seva xerrada de dónde viene y a dónde va el SARS. Fernando. Hola. Sí, hola, buenos días. Bueno, ante todo quería agradecer a los organizadores de InnoCampus por la invitación a inaugurar esta sesión de ponencias en el InnoCovid y a todos los y las asistentes que espero que disfruten, no de la mía, pero sí de las siguientes ponencias en las que yo también espero pues aprender y pasármelo un buen rato. ¿De acuerdo? Y bueno, ya vamos sin más preámbulos a lo que es mi presentación, que como veis va a intentar aclararnos algunas cosas de dónde viene y bueno, ya veremos hasta dónde podemos decir a dónde va el coronavirus SARS-CoV-2. Bien, yo creo que no hace falta comentar con demasiado detalle que no hace ni un año nadie conocía todavía a este nuevo virus, al SARS-CoV-2, y en los meses transcurridos prácticamente desde el inicio de 2020, pues ha llevado a un cambio muy importante, radical en algunos aspectos de nuestra vida. Y en muchos casos pues se ha llevado la vida de ya casi 1,5 millones de personas directamente por su acción y como sabéis pues posiblemente sean muchas más las víctimas derivadas de la epidemia. Yo soy catedrático de genética y llevo prácticamente toda mi vida docente dedicada al estudio y a la enseñanza de algo muy estrechamente relacionado con la genética, pero que abarca más allá de lo que es esta disciplina biológica, que abarca lo que sería toda la biología y es el estudio de la evolución. Y para entender cómo un pequeño organismo, un pequeño virus ha llegado a provocar esta pandemia, creo que es interesante, creo que es importante que entendamos su biología, sus aspectos de difusión y de dispersión y cómo actúa en el organismo humano cuando lo infecta desde una perspectiva evolutiva. No voy a hablar solamente de evolución, pero veréis que va a estar presente en buena parte del material que os voy a ir mostrando, pero es algo que siempre tenemos que tener presente y es que la biología solamente se puede entender desde una perspectiva, de una manera integral, solamente se puede entender desde una perspectiva evolutiva. Esto pues quedó reflejado en un famoso artículo que en todos los textos y en todas las clases de introducción a la evolución citamos de Dobzhansky, dirigido a los profesores de biología de Estados Unidos ya por el año 1973, en el que indicaba que nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Y cuando hablamos de evolución y evolución de organismos patógenos, lo primero que tenemos que tener presente es que esto que nos está sucediendo no es una cosa nueva. A lo largo de la historia evolutiva de nuestra especie, han sido numerosos los eventos de infecciones que han alcanzado el nivel de pandemia. Recordad que una pandemia es simplemente una infección que se extiende prácticamente por todo el mundo. Hay una definición más formal en la que tienen que estar varias regiones de la OMS implicadas, pero por pandemia tenemos que entender una infección que se extiende por todo el mundo. No ha habido pandemias desde siempre. Aunque a nosotros nos lo pueda parecer, las pandemias son algo evolutivamente reciente. No hay pandemias desde el inicio de la humanidad, hay pandemias desde el inicio de las civilizaciones. Veremos luego en relación con el SARS-CoV-2
por qué esto es así. Es muy importante tenerlo presente. Siendo importante y muy importante la tasa de mortalidad y las muertes provocadas por SARS-CoV-2, tampoco es la pandemia que más mortalidad ha provocado. Como podéis ver en la diapositiva, algunas de las pandemias han provocado unas mortalidades increíblemente mayores. Se estiman unos 200 millones de personas fallecidas y esto es todavía en la Edad Media, es decir, con un número muy inferior en la población humana total, los muertos causados por la peste bubónica. Sin ir más lejos, ya en nuestra época, el SIDA, la infección por el VIH, lleva provocados más de 30 millones de fallecimientos, ¿de acuerdo? El coronavirus en esta diapositiva pues llevaba solamente unos 6.000 fallecidos cuando se realizó. Esta es una imagen de principios de marzo. En la actualidad ya ha saltado varias escalas, varios niveles en el número, en el ranking de organismos que han provocado fallecimientos y se encuentra entre lo que ocasionó una de las pestes, la gran peste del siglo XVII y la de un organismo que muchas veces nos pasa casi como desapercibido, que es la gripe, en este caso la gripe asiática, la gripe de Hong Kong de finales de la década de los 50. Os he puesto en la diapositiva, enmarcados con rojo, una serie de pandemias, todas ellas recientes, que hemos podido estudiar con un detalle que hasta hace muy poco era inabarcable gracias a la aplicación de nuevas metodologías, de nuevos métodos de estudio en el laboratorio. ¿De acuerdo? Nosotros, en mi grupo y en otros muchos grupos de investigación de todo el mundo, utilizamos la secuenciación masiva de los genomas de estos organismos, tanto virus como bacterias, para obtener una información relevante que nos va a permitir hacer un seguimiento del origen, de la dispersión, de qué nuevos variantes del virus van apareciendo y de cuáles pueden ser sus efectos tanto sobre las personas infectadas como sobre aquellas medidas tanto de tratamiento como veremos también pronto, de generación de inmunidad, de vacunas que vamos implementando y que vamos extendiendo en las poblaciones. Lo que no me voy a poner, por supuesto, a contaros cómo se hacen todas estas metodologías, porque esto da para varios cursos. De hecho, pues hay másters enteros en las que simplemente con detallar los métodos de laboratorio, los métodos informáticos y matemáticos y cómo eso se puede aplicar, pues son extendidos. Y en la Facultad de Biología y en la ETSE tenéis algunos de los másters en que esto se ve con mucho más detalle. Simplemente deciros que detrás de lo que yo os voy a contar hay un gran trabajo de preparación y de investigación por muchos grupos y espero que eso lo sepáis apreciar. Las diapositivas no sé si van a estar luego presentes o las van a hacer disponibles, pero en todo caso, de todo lo que yo voy a ir comentando, quiero resaltaros que tenéis las referencias y que en cualquier momento pues, podéis consultarlas y ampliar mucho más la información que yo os puedo ir facilitando a lo largo de esta presentación. Bien, aunque reciente, yo creo que vale la pena a veces recordar sobre datos cuál ha sido la cronología del COVID y de la infección por SARS-CoV-2. Prácticamente hace un año, a principios de diciembre, tenemos el primer caso registrado con fidelidad de lo que luego se ha identificado como COVID-19. Este primer caso no se detecta inmediatamente como tal, es un caso que corresponde a una persona infectada y diagnosticada posteriormente en Wuhan. Los primeros casos realmente que levantan las sospechas de que hay un nuevo tipo de infección respiratoria, una neumonía que se presenta de forma muy poco habitual, corresponden a prácticamente el inicio de las Navidades de este año, del año pasado, de 2019.
Solamente a principios de enero se identifica que existe un brote de casos y se informa a la Organización Mundial de la Salud a principios de enero de que existe este brote epidémico de neumonía todavía desconocida, de origen desconocido en Wuhan, y a partir de aquí las cosas se aceleran tremendamente. Apenas 4 días más tarde se identifica a un nuevo coronavirus como el agente causal de esta enfermedad. El día 10 el 10 de enero, se hace pública la secuencia del genoma de este nuevo coronavirus y ya el día 16, es decir, 7 días más tarde, existe una publicación con la secuencia de los cebadores, de los primers necesarios para realizar un test diagnóstico de la infección por este nuevo organismo. Es decir, en prácticamente 15 días se pasa de no conocerse cuál es el organismo que está produciendo una infección grave a tener la posibilidad de hacer pruebas diagnósticas específicas de este organismo. Lo que veis en el resto de la diapositiva es un poco la cronología más o menos inferida de los casos esencialmente en China, de los casos reales y de los casos reportados, que no siempre tienen coinciden, como sabemos ya, esto lo hemos ido aprendiendo a lo largo de la epidemia, y también un poco podéis ver cuál fue el efecto del cierre de la ciudad de Wuhan, que, como hemos visto posteriormente, ha sido, si no una de las principales medidas de contención, de contenimiento de la transmisión del nuevo coronavirus. Bien, como decía, es gracias a estas técnicas de biología molecular, de secuenciación masiva, que se identifica a principios del mes de enero al nuevo virus como un coronavirus. Sabemos que los primeros casos, una buena parte de los primeros casos, pero no todos, estaban asociados epidemiológicamente con un mercado en Wuhan, un mercado de mariscos y de productos del mar y de peces y demás, ¿de acuerdo? Y aunque no son ellos los únicos tipos de animales que se presentan allí. Y esto llevó a suponer que la transmisión inicialmente se había producido allí desde alguno de los animales presentes en el mercado. Hoy tenemos la sospecha, aunque todavía no está descartada, de que esta infección es la primera que se detecta, es la punta de un iceberg, pero no es necesariamente el origen de la epidemia. No es el origen, perdón, del SARS-CoV-2. Sí que puede ser o es una buena parte del origen de la epidemia. Es importante distinguir entre el origen del virus y el origen de la epidemia porque son dos eventos que están disociados, están separados a lo largo del tiempo. Si es un coronavirus, uno de los principios en biología generalmente es vamos a comparar lo que sabemos de otros organismos emparentados con el que acabamos de identificar, con el organismo que tenemos entre manos, para entender algunas de sus propiedades. Afortunadamente, de coronavirus, afortunadamente o desafortunadamente, puesto que veremos que son también patógenos y que producen unas infecciones muy graves, conocíamos bastante de la biología molecular y de la epidemiología de otros coronavirus, en especial el SARS. Bien, de este en concreto, del SARS-CoV-2, sabemos que su genoma es un genoma de RNA de cadena sencilla y polaridad positiva. Esto quiere decir simplemente que es capaz de traducir su información genética a las proteínas que están codificadas en el genoma de forma directa cuando infecta una célula. Esto veremos que también tiene que ver con el desarrollo de las vacunas basadas en el RNA, puesto que esas vacunas van a introducir simplemente un fragmento del genoma del virus de forma artificial para producir una de las proteínas del mismo. Es un genoma que para ser un virus de RNA es relativamente grande, en vez de unos 10.000 nucleótidos, este tiene prácticamente el triple, y
Esto está directamente relacionado con que tiene una menor tasa de mutación. Habéis oído hablar, supongo, de que la tasa de mutación del virus que es mucho menor que la de otros virus de RNA. Esa tasa menor de mutación viene dada por una limitada capacidad de corrección de errores durante la copia del mensaje genético cuando se generan nueva progenie viral, es decir, cuando se reproduce el virus para dar lugar a nuevas partículas, a nuevos viriones, ¿de acuerdo? Sin embargo, su tasa de evolución, que es una cosa distinta, es semejante a la de otros coronavirus, ¿de acuerdo? Bien, siendo un coronavirus, y de nuevo comparando con otros de los coronavirus ya conocidos, podemos inferir que va a estar asociado en la naturaleza a un grupo muy particular de organismos, que son los murciélagos, los quirópteros. Prácticamente, si no todos, la gran mayoría de coronavirus que se han identificado tienen como hospedadores naturales a este grupo de mamíferos, este orden de mamíferos, los quirópteros, los murciélagos, ¿de acuerdo? Coronavirus que infectan a humanos, en estos momentos conocemos 7. 4 de ellos, que tenéis en la diapositiva con unos nombres que no os sonarán, son HK1, OC43, NL63 y 229E, son virus asociados con el resfriado o el catarro común. Son virus que son prácticamente inofensivos y están en la base de una cierta inmunidad cruzada que en ocasiones parece despistar a los investigadores que intentan establecer por qué el virus nuevo afecta de forma tan diferente a algunas personas y otras personas incluso parecen tener ya una cierta protección inmunológica frente a la infección por este coronavirus, ¿de acuerdo? Además de esos 4, existen otros 2 que posiblemente habéis oído hablar de ellos y luego nos volverán a salir, que son el MERS y el SARS, ¿de acuerdo? Estos 2 coronavirus han provocado infecciones epidémicas no pandémicas, afortunadamente, recientemente en la especie humana. El SARS a principios de siglo, en el año 2002, en el año 2003, y el MERS ya en la década pasada, en el año 2013, 2014, aunque todavía hay algún caso esporádico. Veremos luego que sus características son parecidas, pero importantemente distintas de las que produce el nuevo coronavirus. Nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué los murciélagos? Hay razones de distinto tipo. Hay razones moleculares, pero también hay una razón ecológica muy importante. Y esto afecta a prácticamente todos los organismos infecciosos que son capaces de producir epidemias. Y es la densidad de la población de individuos susceptibles a la infección. Los murciélagos, como sabéis, tienen la gran mayoría de sus especies tienen esta costumbre de descansar en grupos numerosos, hacinados en cuevas, en las cuales la introducción de un agente infeccioso, de un nuevo organismo infeccioso, se encuentra con todas las facilidades para transmitirse de unos organismos a otros. Es decir, en cierta manera, muchas de las especies de murciélagos tienen a este nivel de organización poblacional una estructura muy parecida a las de las poblaciones humanas. Nosotros, como decía antes, hemos sufrido pandemias no desde el inicio de la especie humana, pero sí desde el inicio de la civilización, cuando nuestras poblaciones pasan a ser de unas pocas decenas de individuos en grupos dispersos a establecerse de forma permanente, de forma más sedentaria, en grupos poblacionales que aumentan a miles, centenares de miles y ahora, por supuesto, millones de individuos que en muchos casos, como en el caso del nuevo coronavirus, no han estado nunca expuestos a este nuevo agente infeccioso y, por tanto, carecemos de las defensas necesarias para combatir su infección. Por lo menos carecemos de las defensas específicas para combatir su infección. De hecho, como comentaba, pues han sido recientemente otros 2, el SARS y el MERS, los que han infectado a la especie humana. Desde un origen en murciélagos
y en ambos casos a través de una especie intermediaria que se ha podido identificar en el SARS como las civetas, en el MERS como los camellos, los dromedarios, y que en el caso del COVID-19 todavía no tenemos claro cuál ha sido. Habéis oído hablar de que podía haber sido el pangolín. El pangolín en estos momentos ha quedado descartado. Las últimas ideas apuntan hacia el mapache malayo, pero lo cierto es que a fecha de hoy pues no sabemos cuál fue la especie intermediaria entre el original, el hospedador original, los murciélagos originales y el ser humano. La biología que os he ido comentando de los coronavirus hace sospechar que van a producirse más saltos de especie, van a producirse más zoonosis derivadas de coronavirus, pero no podemos predecir cuándo y dónde van a ocurrir estos episodios. Lo que pasa es que con lo que hemos ido aprendiendo de tratamiento de la infección por el coronavirus, ahora estamos en condiciones de establecer sistemas de alerta rápida para evitar que se produzcan nuevas infecciones. Bien, el coronavirus, como digo, es el resultado de evolución, sobre todo en murciélagos. Y nos podemos preguntar, bueno, pues vamos a analizar cuáles son los murciélagos que tienen los murciélagos que albergan a virus que tienen un mayor parecido con el nuevo coronavirus y tendremos una pista muy clara de por dónde ha venido la infección. Existe un virus, RAG13, que está íntimamente asociado, es el que está más próximo al nuevo coronavirus. Sin embargo, no existe en el genoma del coronavirus una evidencia clara de cuál es el origen, hablando de origen único, de este nuevo virus. Y esto se debe a que si examinamos la historia evolutiva del genoma del nuevo coronavirus, a medida que vamos cambiando de región en el genoma, nos encontramos con que la ancestralidad, con que el pariente más próximo va cambiando. Son virus distintos. Es decir, en vez de tener un único origen desde el virus A, tenemos que hay un cachito del genoma que tiene el origen en el A, otro lo tiene en el B, otro lo tiene en el C. Este es un proceso frecuente, muy frecuente en virus que denominamos recombinación, y no hay que confundirla con la recombinación de los eucariotas, que eso ya os lo explicarán en genética mis compañeros que dan esta materia y que ocasiona pues otra serie de fenómenos en nuestra especie, sino que se debe a un proceso biológico distinto. Para que se produzca esta recombinación, es necesario, es imprescindible que dos virus distintos infecten a la misma célula. Y cuando digo la misma célula, es la misma célula individual, por supuesto, de un mismo organismo, ¿de acuerdo? En el proceso de replicación del material hereditario, de copia del material hereditario, y es el dibujo animado que podéis ver en la parte superior, se produce ocasionalmente un proceso o un fenómeno que denominamos de cambio de molde. Es decir, el complejo enzimático encargado de realizar esa copia del material hereditario salta de una cadena del virus A la cadena del virus B y copia en el mensaje que llevaba en A parte del mensaje de B. De manera que la nueva progenie, el nuevo virus generado, tiene ahora un mensaje que es mezcla del de A y del de B. Esto es importantísimo en la evolución de los virus en general y en concreto del coronavirus, puesto que hay una serie de puntos clave en el genoma, ahora hablaremos de alguno de ellos muy brevemente, cuyo origen parece ser este cambio de molde en la replicación, este origen recombinogénico, y que da lugar a la aparición de toda una serie de propiedades nuevas que son las que nos hacen
tan complicado el control de la infección por este virus. Estamos hablando, por ejemplo, de esta zona que tenéis en la parte inferior izquierda, que es el punto de lisis por una proteína, la furina, que veremos enseguida qué papel tiene en la infección del virus. Al igual que de este punto, existe otra zona muy importante en la proteína, digámoslo así, estrella del coronavirus, que es la proteína S o proteína de la espícula. Esta proteína es esencial, como vamos a ver ahora, en el proceso de infección y aparte de este sitio de corte por la furina, tiene todo un dominio de unión al receptor celular. Este dominio de unión al receptor celular marca la especificidad de las infecciones, de manera que hay coronavirus que son capaces de infectar a unas especies, pero no a otras, aunque se están poniendo en contacto con ellas. Y la aparición de un dominio específico capaz de unirse a los receptores celulares humanos es lo que ha hecho que este coronavirus se pueda expandir tan rápidamente en nuestra especie. Bien, ¿cómo sucede esto? Bueno, pues vamos a jugar un poquito a mostraros cuál es el proceso de infección a nivel molecular. ¿De acuerdo? Lo que vemos en la imagen, ahora voy a repetir, es cómo el virus que tiene esta proteína espícula se acerca a la pared de la célula, allí se encuentra con un receptor en la proteína convertidora de la angiotensina 2, esa unión permite la acción de una proteasa, la furina y algunas otras proteasas, se ha visto que tienen un papel secundario y en ese momento la proteína de la espícula se disocia. Hay hasta 3 puntos de disociación, esto se ha visto más adelante de cuando se generó esta imagen y gracias a esta disociación se produce la siguiente etapa en el proceso de infección. Esa disociación permite la generación de una maquinaria de fusión entre las dos membranas, la membrana de la celular y la envuelta del virus. Cuando se produce esa fusión, el material hereditario del virus penetra en la célula humana, en la célula del pulmón, como teníamos puesto en este ejemplo, y a partir de ahí su mensaje hereditario es traducido a generar nuevas proteínas virales, completando de esta manera, en el momento en el que se ensamblan los nuevos viriones, completando el ciclo de infección. Como veis, hay un papel esencial de esta proteína de la espícula porque es la que permite la infección a nivel molecular. No voy a entrar por razones un poco de tiempo en detallar las diferencias que existen entre órganos y tejidos de cada individuo y las diferencias que existen entre individuos sobre la expresión concreta tanto de la proteína de recepción de la ACE2 en la membrana celular como de las otras proteínas que intervienen en este proceso de corte y posterior penetración del virus en las células. Pero eso explicaría en parte la gran heterogeneidad de las infecciones, la gran heterogeneidad de los síntomas que vamos observando, que como sabéis es una de las características que más llaman la atención sobre la biología de la infección de este nuevo virus. Sin embargo, hay una cosa que nosotros todavía no podemos predecir, aunque hemos observado, a partir del estudio de la biología molecular, y es cuál es la dinámica de la infección en un organismo que acaba de ser infectado. Y eso es lo que quiere reflejar esta diapositiva. Como podéis ver, desde el momento en el que se produce la infección, hay una fase inicial de baja carga viral, en el que el virus empieza a replicarse y a generar nuevas partículas virales, y hay un crecimiento rápido y exponencial previo al inicio de los síntomas. Esto es muy importante
porque antes de que se observe los síntomas más o menos típicos, fiebre, dolores, tos, etcétera, ya una persona infectada con suficiente carga viral puede ser infecciosa. Posteriormente se va reduciendo paulatinamente esta carga viral. Esto todavía es detectable por las PCRs y sabemos que hay en ocasiones detección PCRs positivas de personas que ya han dejado de tener síntomas, que ya han dejado de tener la enfermedad, pero que siguen dando positivos en la PCR, incluso de varias semanas con posterioridad a que se haya resuelto la infección a nivel clínico y que previsiblemente no sean ya infecciosas. Esta infectividad por parte de las personas que tienen o no tienen síntomas es muy importante para el control de la infección, para el control de la dispersión epidémica de las infecciones por el coronavirus. Y es una diferencia que tenemos respecto del SARS y del MERS. En esta figura se resumen un montón de estudios en los cuales se representa la carga viral en escala logarítmica frente a los días desde el inicio de síntomas. Y como podéis ver en la gráfica con color azul, que es la que corresponde al SARS-CoV-2, hay una carga viral ya muy elevada previa al inicio de los síntomas, cosa que no ocurre, o aparentemente no ocurre, en SARS y MERS. Esta diferencia permite el control rápido de SARS y MERS y la dificultad, por no decir la imposibilidad, de controlar el SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque personas que todavía no manifiestan síntomas ya están infectando en la población, mientras que con SARS y con MERS esto no sucedía. Solamente cuando se manifestaban síntomas eran infecciosas las personas afectadas por estas dos. Afortunadamente, el control con estas personas se pudo realizar rápidamente porque cada una de ellas tiene una tasa de mortalidad muy elevada, muchísimo mayor que la de la COVID-19. Los infectados por MERS tienen una tasa de fallecimiento, creo recordar, que es del 30%, los del SARS del 10%. Son tasas de letalidad bastante más elevadas que las que tenemos. Bien, ¿de dónde viene el virus? Pues nosotros hemos estudiado con un poquito de detalle cuándo y dónde llega el virus a España. Y en esto pues tenemos una cierta, digámoslo así, experiencia y controversia. Sabemos que los primeros casos reportados del coronavirus en España son de finales de enero. De hecho, el 29 llegaba a Valencia una persona infectada, el 30, pero en ese momento no se sabía que estaba infectada, el 30 llega un turista alemán a Mallorca y bueno, es controlado fácilmente. El 13 de febrero se produce el primer fallecimiento que correspondía a esa persona que llegó desde Nepal y los acontecimientos empiezan a ser importantes a partir de la tercera semana de febrero. En Valencia tenemos muy clara en la memoria el 19 de febrero, porque es el famoso partido del Valencia en el norte de Italia para jugar con el Atalanta. Y como se desplazan hasta allí, pues 2.000 aficionados, unos cuantos periodistas y uno de ellos, al menos, pero seguramente varios de ellos, son infectados. La detección de la infección se realiza el 26 de febrero y los primeros casos autóctonos en España se detectan también en esta misma semana. Son casos del 25, 26 de febrero en Madrid, en Sevilla, en el País Vasco, en La Rioja, etc. Bien, si veis un poco la curva de crecimiento en la que tengo marcadas las fechas más relevantes, tenéis las famosas manifestaciones y reuniones del 8 de marzo y cómo la curva ya ha ido en aumento previamente. Y no hay un cambio significativo del aumento de las infecciones por las reuniones del 8 de marzo. Esto no quiere decir que no tuviese algunas infecciones derivadas de estas manifestaciones, pero a nivel epidémico no supuso un cambio significativo importante de la misma. El día 14 de marzo se establece el estado de alarma y empezamos con nuestra
primeras medidas de control que acabaron un par de semanas más tarde con el confinamiento absoluto. Nosotros obtuvimos muestras de este paciente infectado, detectada su infección el día 26 de febrero, el 10 de marzo, y un par de días más tarde obtuvimos las primeras secuencias del coronavirus que derivaban de pacientes de nuestro país. Esto es el resultado del primer procesado de muestras de la secuenciación del coronavirus, y como podéis ver parece esto una camiseta de uno de los atléticos, y el que tenga interés ya le puedo explicar luego el por qué aparece este patrón tan curioso. Bien, gracias a que podíamos secuenciar el virus y al interés que evidentemente despertaba esto en la comunidad tanto científica como clínica, establecimos un consorcio con más de 40 hospitales que está dirigido por Iñaki Comas y por mí mismo, para obtener la secuencia de unos cuantos miles. Nuestro objetivo es obtener 20.000 secuencias durante este primer año de coronavirus en España, para analizar con todo detalle la evolución del virus en nuestro país. El virus en España tiene algunas características peculiares que lo hacen distinto de los virus que infectaron a otros países europeos. Voy a ir muy rápido ahora porque esto es un poquito técnico, pero esta barra que tenemos aquí, la cuarta, a ver si aquí puedo. La cuarta barra corresponde a la distribución de linajes diferentes sobre la filogenia del coronavirus de todo el mundo, la distribución de linajes presentes en España en la primera ola pandémica. Y creo que podéis ver claramente cómo en España tenemos un linaje que no está presente apenas en ningún país europeo, excepto Kazajistán, hasta la medida que Kazajistán es europeo, en el que el número de secuencias analizadas es muy pequeño. Nosotros estamos hablando de casi 2.000 secuencias estudiadas en España, en Kazajistán tienen 53. Este es un linaje muy basal. Cuando decimos un linaje muy basal, queremos decir que está muy estrechamente vinculado, muy estrechamente ligado a los primeros virus aislados y secuenciados en China. ¿De acuerdo? Esto ha hecho pensar a varios autores que es que en España el virus entra directamente de China. Y hay una cosa que creo que es importante resaltar cuando veáis tanto los estudios en filogenética como en epidemiología, y es plantearos cómo es la toma de las muestras en cada uno de los sitios que son relevantes. He comentado hace un minuto que hay una introducción verificada epidemiológicamente de virus desde Italia, y estoy ahora diciendo que nuestros virus se parecen a los virus de China. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues hay una explicación muy sencilla que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar los datos, y es que el virus a Italia llega no directamente desde China, pero sí indirectamente desde China. Allí también llega, aparte desde China, llega desde Alemania, llega desde Austria, llega desde Suiza. La famosa reunión que hubo en una estación de esquí austriaca hizo de difusor a varios países, entre ellos Italia. Y el problema es que en Italia estaban tan agobiados con las consecuencias clínicas de la infección antes que nosotros, que no tenemos secuencias de ellos. Por tanto, no podemos estudiar el vínculo que existe entre Italia y España, que es nuestro principal pero no único fuente de infección en el país, porque no tenemos información genética que nos permita hacerlo. Y nosotros estamos trabajando con esa información genética. De hecho, cuando estudiamos no una, sino muchas secuencias españolas, nos encontramos con que tenemos centenares de introducciones independientes. Es decir, no existe un paciente cero al que podamos decir: de esta persona derivan todos los virus que han llegado a España o que se han expandido en España. Existen numerosos pacientes ceros. Estimamos que más de 500 pacientes cero para la introducción en nuestro país. Algunos de ellos se han introducido de una forma muy exitosa, y hablamos de clústeres epidémicos españoles, ¿de acuerdo?
Algunos de ellos han sido súper exitosos, como los que tenemos aquí remarcados con el nombre de SEC8 y SEC7. Ambos clústeres muy extendidos al inicio de la epidemia, como digo, sí que están directamente vinculados con el origen asiático, con este linaje. Y sabemos que los pacientes que venían desde Italia, que fueron infectados en Italia, tanto el periodista que he comentado previamente como algunos otros, han tenido contacto y pertenecen a estos clústeres. Es decir, el que llega primero cuenta con una gran ventaja y en nuestro país la dispersión es tremendamente importante. Y esto hace que inicialmente este virus sea el que predomina en nuestro país. Bien, hemos dicho antes que una cosa es la tasa de mutación y otra cosa es la tasa de evolución. Tenemos herramientas para calcular cuál es la tasa de evolución. Y la tasa de evolución del coronavirus es que aproximadamente se acumulan 2 mutaciones al mes. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que desde el origen de la infección, desde el virus más antiguo que produce en principio toda la cascada de infecciones, hasta cualquier virus tomado en la actualidad, si calculamos el número de diferencias entre ambos, será de aproximadamente 2 mutaciones por cada mes que haya transcurrido. Pero podéis ver en la gráfica cómo eso es un promedio, es esta línea negra que lo marca, ¿de acuerdo? Pero existe una gran dispersión, es decir, a un mismo tiempo de aislamiento hay virus que tienen muchas menos mutaciones que las previsibles y hay virus que tienen muchas más. Cuando estamos hablando de medias tenemos que tener muy presente cuál es la varianza, cuál es la variación respecto de esa media. Y en todos los procesos de evolución molecular nos vamos a encontrar con una gran variación. Es un reloj estocástico y, por tanto, muy sujeto a fluctuaciones estocásticas bastante amplias. ¿De acuerdo? Bien, si utilizamos esa información, podemos estudiar cuándo han ido apareciendo cada uno de los grupos de dispersión que hemos comentado previamente. Y dejadme que quite el volumen de mi avisador. Y podemos ver cómo en el caso de los grupos más interesantes, el origen es bastante anterior a la detección del virus en nuestro país. ¿De acuerdo? Bien, voy a saltarme un poquito las siguientes diapositivas que hacen una explicación de cómo se han ido dispersando estos virus en nuestro país y quiero dedicar estos últimos minutos de la charla a hablar de la segunda parte, porque hemos visto de dónde viene y la pregunta es ¿a dónde va? La segunda parte es ¿a dónde va el SARS-CoV-2? Es decir, ¿qué va a ser de nosotros en los próximos meses? Yo no me dedico a la parte de predicción, por muchas veces que me hayan preguntado, y remito a todos los que estáis interesados en el tema, y aquí creo que nuestros colegas de matemáticas y de física van a ser los más interesados, a un artículo que publicó hace apenas un mes una colega física de formación, Susana Manrubia, con algunos de sus colaboradores en PENAS, en el que dice directamente que hacer cualquier predicción sobre las trayectorias epidémicas es prácticamente imposible. Vamos a explicar muy brevemente, aunque seguro que en la audiencia hay gente mucho más cualificada que yo para exponer el por qué esto es así, con una exposición del modelo que ellos utilizan que se utiliza habitualmente en epidemiología para hacer predicciones. Es el modelo sobre el que se basa prácticamente todo lo que habéis oído sobre cuál va a ser el comportamiento del virus, vamos a tener segunda ola, vamos a tener una disminución de los casos. Se llama el modelo SIR, el modelo de susceptibles, infectados y recuperados, que en el caso concreto se ha complementado y se ha ampliado para incorporar el efecto del confinamiento. ¿De acuerdo? Porque una persona que está confinada, en principio, deja de ser susceptible a la infección. También se considera los fallecimientos como
parte importante de qué es lo que se quiere predecir con el modelo, algo pues evidentemente de gran interés a todos los niveles. Como veis, el modelo no es un modelo sencillo, son 5 ecuaciones diferenciales, un sistema de 5 ecuaciones diferenciales cuya resolución solamente se puede hacer de forma computacional o de forma matemática, computacional, no tiene una solución exacta y para ello el grupo de Susana ha recurrido a hacer varias simulaciones, ¿de acuerdo? Estas simulaciones van a depender tremendamente de cuáles son las condiciones, de cuáles son los valores de los parámetros que se están utilizando para cada uno de estas ecuaciones, los parámetros que gobiernan cada una de estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Y cuando se hacen estas simulaciones a partir del inicio del confinamiento, lo que el trabajo de Susana y compañía nos demuestra es que las trayectorias posibles son muy diversas. Lo vamos a ver enseguida con una simulación, pero simplemente recordad que si la R es mayor que 1, vamos a tener un crecimiento exponencial, como se observa en esta parte. Si la R es menor que 1, vamos a tener un control de la epidemia. Si vemos alguna de las simulaciones con las que ella nos ha permitido jugar, podemos ver cómo, cambiando ligeramente las condiciones de la simulación a partir de los datos inferidos desde que se inicia el confinamiento, lo que tenemos son trayectorias muy distintas de las predicciones. Es decir, tenemos desde un crecimiento ilimitado como predicción hasta un control de la epidemia como predicción. El área marcada en gris, el área sombreada en gris, representa los intervalos de confianza para las probabilidades a posteriori de las diferentes soluciones a este sistema. Bien, más allá de la simulación matemática, existen otras muchas aproximaciones que no intentan dar una medida precisa como la que hemos visto. En un estudio, en un trabajito bastante reciente, Shaban y Galanti hablan de cuáles son los factores que van a influir en la transmisión del SARS-CoV-2 cuando acabe esta fase pandémica. Entonces, vamos a comprobar que influyen la inmunidad, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a tener factores importantes en la inmunidad generada tanto por la infección como por las vacunas y la respuesta del virus, que habrá respuesta por parte del virus cuando se extienda la vacunación, las intervenciones que seamos capaces de realizar, tanto las no farmacéuticas como las derivadas de la vacunación o el desarrollo de terapias efectivas contra el virus, las interacciones posibles con otros virus y la estacionalidad, esta famosa idea de si se va a establecer o no un patrón de alternancia entre las infecciones según la estación del año con la que nos encontremos. Bien, cada una de estas posibilidades a su vez ha sido estudiada y ha sido evaluada por varios autores. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante sobre el efecto que tiene distintas intervenciones no farmacológicas y cuándo se adoptan sobre el resultado posterior de las infecciones. Y la idea que subyace siempre es cuanto antes se adopten las medidas no farmacológicas, mejor es el resultado, incluyendo como medidas farmacológicas desde las más baratas, las menos agresivas frente a la población, hasta las que son más, como los confinamientos totales. Es decir, si se adoptan medidas tempranas efectivas, no es necesario llegar a medidas drásticas finales para controlar el virus. Si no se hace lo que se toca hacer pronto, al final la única solución es hacer confinamientos totales. Y hay países en los que no ha habido segunda ola, porque todavía están en la primera, porque no han logrado no han logrado adoptar medidas que permitan disminuir la dispersión del virus.
también es importante resaltar que estas medidas, ninguna es 100% efectiva por sí misma. Este es el modelo del queso Gruyère. Casi ninguna medida va a tener una efectividad del 100%, pero juntar todas ellas, utilizar todas ellas, permite controlar prácticamente de forma total la dispersión del virus. Fijaos que hay medidas que son individuales y hay medidas sociales o comunitarias, ¿de acuerdo? Y todas tienen que ser implementadas, ¿de acuerdo? Bien, estamos hablando de estas medidas y la más importante, según nuestros dirigentes, es la vacunación. Yo os invito a consultar el seguidor de vacunas del coronavirus del New York Times, en el que os informan diariamente de cómo está la situación, aparte en el desarrollo de vacunas. Todavía no hay ninguna vacuna aprobada de uso completo, pero ya hay hasta 6 vacunas que están autorizadas con un uso limitado y 13 más que están en fase 3 de ensayos clínicos. Esta fase 3 es la fase final de las pruebas clínicas y en la parte de la izquierda de la diapositiva tenéis lo que sería el protocolo normal de desarrollo de una vacuna y el que se está siguiendo en la actualidad, en el que se están comprimiendo, se están solapando las distintas fases para lograr alcanzar los mismos niveles de seguridad, de efectividad, etcétera, que en las fases normales. Hay una revisión muy interesante de cómo se están utilizando distintas propiedades del coronavirus para desarrollar vacunas. Prácticamente la totalidad de ellas están basadas en la proteína de la espícula. Pero tener una vacuna no significa que necesariamente vayamos a controlar de forma eficiente el virus. Hay una relación inversa entre la eficacia vacunal y la diversidad genética de los virus. ¿De acuerdo? Esto está reflejado en esta diapositiva, que tiene un poquito de historia para entenderla. Hay algunos virus que tenéis marcados con una línea roja, para los cuales tenemos vacuna. El SARS lo he puesto con una línea mucho más fina, para indicar que están las vacunas en desarrollo. Y fijaos la diferencia que existe entre la efectividad de las vacunas, que es muy baja a medida que la diversidad genética, es baja a medida que la diversidad genética es mayor. ¿De acuerdo? De esta región no tenemos todavía evidencias de cómo va a ser la eficacia vacunal. No sabemos si las vacunas van a desarrollar una respuesta inmunitaria leve, fuerte, si va a ser permanente o va a ser temporal, si vamos o no a necesitar revacunarnos cada año, como sucede con la gripe. El escenario más probable es que tengamos una vacuna con una inmunidad moderada o corta que necesite una revacunación cada año, cada 2 años, y dependerá de cómo cumplamos con estas campañas de vacunación a nivel poblacional el que las infecciones por coronavirus se controlen más o menos. Podemos tener una presencia constante, permanente del coronavirus en nuestras poblaciones, provocando brotes muy importantes si no somos capaces de extender la vacunación al conjunto de la población. Bien, el coronavirus no es ni mucho menos la única patología emergente. Son decenas las enfermedades que están apareciendo, reapareciendo continuamente. La gran mayoría de ellas, las tenéis marcadas con una estrellita en la diapositiva, son virales y la gran mayoría de los virus son virus de ARN. A su vez, de estas infecciones virales, casi todas representan saltos zoonóticos, es decir, son infecciones que nos vienen de animales, ¿de acuerdo? Y por tanto, esto que estamos viendo a nivel general como una novedad, en realidad es algo que está aconteciendo continuamente. Lo que pasa es que la forma en la que se ha transmitido, que se transmite el virus, como decía,
respecto de la transmisión en enfermos, en personas infectadas que todavía no presentan síntomas, hace tan complicado su control como el de otros virus, como el VIH, por ejemplo, cuyo control pues también es así de difícil. ¿De acuerdo? Bien. Esto lo estaba contemplando la OMS y su famosa preparación para el patógeno X, que a pesar de estar advertida, pues nos ha pillado a todos en mantilla y a nivel global, pues tanto en parte la comunidad científica, pero sobre todo los órganos de decisión gubernamentales han fallado por completo a la hora de establecer las medidas necesarias para el control de esta infección sobre un agente, del control de infecciones provocadas por un agente desconocido que ahora tiene pues nombre, ya no es patógeno X, en estos momentos es SARS-CoV-2. Bien, me he pasado ya un poco de tiempo, quería acabar agradeciendo de nuevo a todos por vuestra atención y paciencia y sobre todo por el trabajo que desarrolla pues, mi equipo de investigación en la Unidad de Epidemiología Molecular de la Universitat i Fisabio y a los grupos de Iñaki Comas, Mireia Coscolla y el Laboratorio de Secuenciación y Bioinformática de Fisabio y al resto de socios del SEC-COVID España. Y bueno, si queréis hacer alguna pregunta, creo que tendremos tiempo para alguna de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Paso a la conexión a Enrique Cosme, que te va a formular las preguntas. Muy bien. Moltíssimes gràcies, Fernando. Una presentació molt entretinguda i molt interessant. N'hi ha moltes preguntes en el xat, però anem un poc justetos de temps, entonces vaig a fer-te les que han aparegut primer. Digo, has dicho que se va a crear cierta inmunidad frente al coronavirus. Digo, ¿eso implica que en futuros posibles virus la expansión y los efectos negativos sean menores? Bien, hay que distinguir entre inmunidad frente a la infección y protección frente a las consecuencias graves del coronavirus. Eso es una de las cosas que se están debatiendo sobre los resultados actuales, o sea, de las vacunas que se están comentando, los resultados que se han ido publicando. No sabemos todavía cuál es el tipo de efecto que va a tener. Idealmente sería deseable que hubiese inmunidad frente a la infección, pero en estos momentos alcanzar una cierta inmunidad frente a las consecuencias graves de la infección ya sería muy importante y ventajoso. No podemos todavía saber cuál es el tipo de inmunidad que vamos a conseguir con las vacunas actuales y con las futuras, claro. Después hay dos preguntas que las podríamos juntar acerca de la idea de si el virus ha salido fabricado o no de un laboratorio y entonces cómo podemos acercarnos a esa cuestión desde una manera científica. Vale, la respuesta es no, el virus no ha salido de un laboratorio. Los argumentos son de muchos tipos. Hay argumentos comparativos con la historia de la evolución de los otros coronavirus. Y para mí hay un argumento que quizá es un poco sofisticado, pero es muy importante. Y es que no somos capaces de predecir cómo va a ser el comportamiento de un organismo a partir de la secuencia de su genoma. Y mucho menos somos capaces de alterar la secuencia del genoma de un organismo para que consigan los efectos que estamos observando en este virus. Nosotros los estudiamos a posteriori y decimos, mira, esto se debe a que tiene esto, pero no seríamos capaces de decir, mira, yo voy a generar ahora un virus que va a pasar desapercibido y va a estar infectando, porque tiene esta característica en la proteína de la espícula que hace que eso somos incapaces. Aparte de que se dejarán huellas en la manipulación genética de los organismos, etcétera, etcétera, y toda una serie de argumentos. Además, es importante tener presente que la carga de la prueba es demuéstrame que esto se puede generar en el laboratorio. Previamente. No me digas ahora que soy capaz de copiar lo que ya está. Dime, yo quiero que me generes un organismo que es capaz de hacer esto. Y te digo yo lo que quiero que haga. Y tú ahora me lo diseñas. A ver si hay alguien que sea capaz de decirme sí, lo puedo hacer.
Y no me basta con que modifiques mínimamente una propiedad conocida para decir, bueno, pues además de procesar piruvato, va a procesar también el acetato. Eso no. Yo quiero un organismo con capacidades nuevas, como lo que hemos estado viendo. Creo que la carga de la prueba va en el lado de demuéstrame que está generado en un laboratorio. Demuéstramelo. De acuerdo, pues vamos a dejarlo aquí porque el siguiente ponente empieza a las 10:30. Muchísimas gracias, ha sido una presentación espectacular y esperamos contar contigo para siguientes eventos. Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer. De todas formas, simplemente decir que en el chat siguen abiertas las preguntas. Si quieres contestarlas allí, pues estaremos encantados. Muy bien, tengo que ver cómo llegar a ese chat, pero ya me lo explicáis ahora por privado. Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros.